Eligiendo al hechicero, la aventura comenzamos. Los stats que posee, necesitamos. Del asilo escapamos, de la rutina diaria, hora es. De Firelink y Valley of Drake, todo tomamos. De la Crystal Lizard, 2 Large Titanite. El Warfring de Darkroot y con Andre llegamos. PA18, el primer stat a subir. Algo de destreza con lo restante, podemos subir. Pues olvidé su costo, farmeo hicimos. Por de Petrus, compramos. Pues de un Jedi, la fuerza su arma principal es. Cosplay de inmediato podemos obtener, créanlo o no. El Holy Set está por las catacumbas bajando. Nuestro uniforme de Jedi será este. A Blacktown bajamos después. Aquí están 2 piezas pues. La capucha tomaremos del set de Pyromancer. Falchion, nuestra arma principal. Y los pantalones del set de Wanderer tomaremos. Emular los movimientos de un Jedi, la razón de elegir es la Falchion. No muy parecido es, pero bastante cerca se parece. Falchion a +5, con Andre de regreso llevamos. Y al Lower Borg el acceso abrimos. La Residence Key en el camino compramos y a Grix liberamos. Para un Jedi, nuestra segunda herramienta Grix nos vende. De vuelta en Firelink, la fuerza en nuestra arma, poder implementar. Daño mágico de tu Catalyst, 0.8 veces el Magic at Jaws, Magic Weapon da. Y como al arma de un Jedi, el sable de luz, el brillo deja la Falchion como. Al Lautrec liberamos, pero fuerte en él, el lado oscuro de la fuerza es. Eliminado con la ayuda de la fuerza, y por un rato nos ayudará el Fabring. Las gárgolas enfrentar a un jefe ahora es. Bullshit el fuego fue en el primer intento, y mal esquivé en el segundo. Pero eliminar ambas gárgolas en el tercero logré. Por ahora, destreza en 17 será. Pues necesito las almas, por Pinwheel vamos. Solo por si acaso, más precavido con los clones fui esta vez. Lingering Dragon Crest Ring comprar podemos, con un poquito de farmeo y con esas almas adquiridas. De Magic Weapon la duración aumentará. Contra Capra Demon iremos ahora. De un golpe a los perros eliminamos, y derrotado al demonio, con cuidado logramos. A las profundidades llegamos, el ámbar grande, como siempre nuestra prioridad es. Subiendo destreza, por el momento estaremos. Uno a la vez intentaremos, pero otros stats que importarán, eventualmente subiremos. Durante la pelea, más agresivo traté de ser contra Gaping Dragon. Justo al final, eso me mató. En esta pelea no puedo simplemente. Destreza en 27 y Gaping eliminado. El segundo intento fue mejor. De ser necesario, usando la fuerza para abrirnos paso, cruzamos Undead Borg. Aunque necesario no es, pues tan alta nuestra destreza es. Un problema podrían ser los caballeros negros. Un trozo de Titanite, antes de Toros, la Crystal Lizard dejó. En el primer intento, Toros cayó, Magic Weapon dando un boost y con destreza alta. En Parish de regreso, toda la Titanite y el ámbar grande usamos, Repair Box compramos y a +7 la Falchion llevamos. El siguiente jefe, Moonlight Butterfly es. Mucho mejor el daño mágico, pensé que iba a resistir. Buen daño le hice, no tener suficiente estamina, lo único malo fue. Destreza 30 llevamos con esta victoria.
Bajar a Blighttown hora es. El poder de la fuerza Mildred aprende. El equilibrio de los oponentes arruinar y golpearlos después será. Hasta Great Hollow vamos, Chloramthry Ring tomamos, ya las sanguijuelas farmeamos, para más 10 nuestra Falchion llevar. Sin contar Magic Weapon, a 2 manos un respetable 277 de poder tenemos. Contra Quelaag, de pelea rápida, nuevo récord es, y sin sufrir daño además fue. Bastante buen hechizo, Magic Weapon es. Por Sisles vamos después. Inmune a la fuerza de alguna raza debe ser, pero con unos golpes cae igual. A solo un punto del cap, destreza está. Una vez más, un área importante Sense Fortress será. De los gigantes, los trozos de Titanite obvios son, pero otras cosas también lo son. Logan el maestro, que atrapado aquí está, primero es. De Magic Weapon otro uso vende. En 10k nos deja, que suficiente debería ser, y en el cap destreza dejamos. En Sense de vuelta, y para en su quest avanzar Sigmaier queremos, mover la trampa de rocas debemos. Solo 92 de daño, con Magic Weapon activo, Iron Golem hacemos, pero para hacerlo caer, suficiente fue la velocidad de ataque. Para 4 ranuras de hechizos, a Attunement en 16 ponemos, y a 18 la inteligencia subimos también. Extremadamente importante, algo que debemos hacer, tirar el candelabro de Anorlondo es, pues Great Magic Weapon, nuestro otro hechizo principal, contiene. De nuestro Magic Adjust, 1.1 veces daño mágico añade, y 3k en total posee. De forma normal, por primera vez, la catedral recorremos. Para algo importante, a Sigmaier queremos ayudar, pero aquí no está ahora, hablar con él en Sense debía. De Ornstein Smoke, hora es. Muy bien no fue, primer intento como siempre. Con Great Magic Weapon, a Smoke pedazos hacemos en el segundo intento. Al final, eliminar a Super Ornstein se logró, aunque problemas al inicio nos dio. En 22 la inteligencia y en 10 la vitalidad. Y de Sigmaier su quest vamos a continuar. Mover la trampa de rocas, después de hablar con él debemos. Ir a Anorlondo podrá ahora. Los 3 Silver Knight del cuarto, eliminar él nos pedirá. Del Jedi, otra habilidad decidí probar. Con sus manos ataques de flejar. Sin arma un parry en este caso será. En Firelink Sigmaier estará, eso hecho una vez. Con el Mid Force nos recompensará. Rayos condensados en una esfera, conocida como Kinetite, otra variación de la fuerza será. Odio llave agua, el chiste traemos de vuelta, pues vitalidad extra nos dimos. Algunos trozos ya tenemos, pero unos cuantos más nos faltan. 2 trozos de 2 cofres en New London encontramos, y el ámbar grande tomamos también. De Parish el trozo del caballero obtenemos, y el Royal Snoggly intercambiamos. El anillo y la muñeca del asilo también tomamos, y a más 14 la Falchion está. Más tiempo de lo esperado Stray Demon tomó. Tener estamina para escapar y golpear principalmente mi estrategia era. Primer intento resultó ser al final. A más 15 la Falchion va y Endurance un nivel más. La Lord Berserk colocamos, por los jefes menores iremos primero. A la Hydra elimino primero y rescatar a 2 debemos. Una Silk Caralis podemos comprar de ella. Con nuestros stats no escala bien, pero 180 de Magic Adjust posee. Más que suficiente, 15 inteligencia y este Caralis para el ROM podría ser, pero más adelante otras opciones veremos. A Winiver eliminamos y por Windolin vamos. Resistir magia de mejor forma, otro jefe pensé que sería, pero fantástico el daño fue. Primer intento, más que suficiente fue. De Endurance un poco más obtenemos. A la waifu hora de enfrentar.
De invisibilidad, 2 golpes para sacarla, y casi instantáneamente después de eso cayó. Los cálculos no hice antes, pero daño mágico de 198 Great Magic Weapon actualmente nos da. En 15 Endurance y de Anorlondo la Firekeeper Soul tomamos. Empezando por los archivos, por los lords iremos, con todo lo anterior terminado. Después de escapar de prisión, lo más importante aquí es: de la celda la llave tomamos, y para liberar a Logan volvemos ahí. Donde originalmente la llave estaba, él se moverá. Con Logan 2 Catalysts disponibles hay, pero todos sus hechizos para eso comprar debemos. Nada barato, como pueden ver es. Para subir stats y comprar todo, nuestras almas irán. Para aguantar a Sif, 5 humanidades como siempre usamos. De resistencia mágica, 690 posee. Y que tanto resista Great Magic Weapon, de ello no estoy seguro. Menos de lo esperado, aguantó el dragón. Con cuidado para evitar la maldición, aún así fui. Honestamente, lo más difícil pensé que sería. Primer intento, Sif terminó siendo. Algunos hechizos de Logan compramos, y por Sif vamos, pues la cresta de Artorias, comprar hice ahora. Primer intento de 1 minuto, la pelea fue, más que decir, no tengo aquí. A la tumba de los gigantes bajamos. Por el anillo plateado, honestamente debí ir aquí primero. Comprar los hechizos más rápido, eso hará. De Nito, hora es. Con los esqueletos, multitasking no podía hacer en los primeros intentos, pero de un golpe eran eliminados, y en el tercer intento, eventualmente la victoria logramos. De Logan, todos los hechizos finalmente compramos. Al cuarto donde por primera vez ves a Sid, él se va. Eliminarlo no pude, y a la prisión morir ahí siempre nos lleva. Donde originalmente los archivos estaba, su Catalyst se encuentra. Muy débil por el momento es, pero su Magic Adjust mejora al subir nuestra inteligencia. A altos niveles en general, tengo entendido, funciona mejor. Si lo derrotamos, Team Crystallization Catalyst Logan deja caer. Mejor parece ser, pero volver ahí olvidé. 180 del Ulasil, por el momento será. Ahora a los Isolite vamos, y este gusano la fuerza hizo fácil de eliminar. ¿Cuándo usar Great Magic Weapon? No sabía cuándo usar. Y contra Fire Sage, primer intento va mal. Con el buff activo, gracias al túnel al lado de la entrada, a la pelea ingresé. En el segundo intento, gracias a daño y buenas esquivadas, Fire Sage cae. Demon's Catalyst obtenemos de él. Mejor escala con inteligencia tiene, pero la fuerza para usar no poseemos. Y el Magic Adjust que necesitamos tampoco posee. Aunque Endurance me di aquí, inteligencia sugiero subir. Cuál Catalyst se vuelve mejor, eventualmente veremos. Cosa fácil Centipede Demon fue. Por ataque, casi 400 de daño hacía. Y el brazo y la cola de un ataque corté. Y Endurance subí de nuevo, no sé por qué. Con el poder de la fuerza, a la bruja de Isolite eliminamos, y su Catalyst tomamos. Con inteligencia debería mejorar, pero por ahora su Magic Adjust el mejor no es. Por Ver of Chaos vamos ahora. Listo el orbe izquierdo, con pocos problemas el orbe derecho es, y para llegar al centro, solo 2 intentos fueron. Pues el Fab Ring se va a ir, vitalidad subimos ahora. No usar un anillo, los 4 reyes nos obligan. Con Great Magic Weapon más tiempo, en lugar de estamina, pensé que mejor sería. Y razón tenía, el DPS necesario, el daño nos ayudó a pasar. Y los 4 reyes caen en el segundo intento.
A 25 la inteligencia y los Magic Adjust observamos. Aún gana Ulasil por el momento. Los 4 grandes del DLC quedan, los Lords una vez derrotados. Difícil Sanctuary Guardian no fue, pero mi debilidad, mi sobreconfianza casi fue. Sobrevivir y eliminarlo en el primer intento, finalmente logré. En 26 de inteligencia, a la cabeza Ulasil Caralis está, pero acercándose el original va. Muy difícil podría ser la pelea contra Artorias. Difícil está, sí. Recargar Great Magic Weapon en un buen momento, el principal problema es. Animación de buff, buen momento es, pero morir después, el riesgo corro. Donde usar Great Magic Weapon sin problemas, en un par de intentos encontré. Y sacar de su animación de buff, 3 golpes logró hacer. En el quinto intento, el Abyss Walker derrotado es. ...29 inteligencia, de Blyton el Team Banishment y Caralis original a la cabeza llegan. 211 de daño con 192 Magic Adjust logramos. Mi debilidad siendo sobreconfianza, ¿recuerdan que dije? Contra Calamith, eso verdad se vuelve. Bastante bien la pelea hice, en cada encuentro la cola le corté. Pero esos intentos me costaron, por cometer errores varios. Etapa estúpida, en el quinto intento se superó, y al dragón negro derrotamos finalmente. Las aventuras en Ulasil y esa pelea, en 33 nuestra inteligencia dejan. De Magic Adjust, 202 alcanzamos ahora. Padre de los Sith, Manus es. El lado oscuro de la fuerza, fuerte en él es. Con esos números de daño, sobreconfianza una vez más dominó. Algo que últimamente pasa, eso es. El lado oscuro de la fuerza, fuerte es, pero derrotado en el tercer intento es. Un gran error cometí aquí. Para subir de nivel, el alma de Manus usé, por memoria muscular, cuando para crear su Caralis debía ser. Mejor Magic Adjust parecía tener, pero ahora jamás podremos saber. 35 inteligencia, 205 Magic Adjust nos da. Estos nuestros stats finales serán. Más sencillo si quieren hacerlo, solo 15 inteligencia y Ulasil Caralis suficiente es. Al último señor de los Sith, Wynn, nos toca enfrentar ahora. No hacer parries aquí, originalmente iba a intentar. No lo suficiente bueno para ello, mi vitalidad y habilidad son. A la habilidad de deflejar decidí apoyarme, y que la fuerza me acompañe, dejé que 6 parries y un ataque a 2 manos suficientes son. A los Sith hemos erradicado. El balance de la fuerza restaurado es. En paz la galaxia puede estar. ¡Al fin! Puedo dejar de narrar como Yoda. ¡Qué dolor fue escribir este episodio y narrarlo! Tuve que hacer 2 versiones del guión, no estoy bromeando. ¡Jesus! Ok. Hora de las clasificaciones. El cosplay va a recibir un 7 de 10. Aunque no se parece mucho a un traje de Jedi en su totalidad, este debió ser el cosplay más fácil de obtener, con todo accesible desde Firelink al inicio mismo, asumiendo que llevas la Master Key. El Ron también va a recibir un 7 de 10. Hice los cálculos antes de grabar, pero aún así añadí algunas cosas en el camino. Jamás había usado Magic Weapon y Great Magic Weapon, y debo decir, es muy divertido usar esos hechizos para añadir daño. En ningún momento se sintió mal el daño que estaba haciendo. También cometí los errores con los Caralis, eso pudo haber ido mucho mejor. Pero ya, sugiero este ROM bastante. 15 inteligencia y Ulasil Caralis lo hace más fácil si es lo que quieren. Y con eso, otro episodio terminado. Este fue uno que tenía en mente desde hace un tiempo, pero no sabía cuándo ni cómo hacerlo, así que me alegra que finalmente se logró. Y recuerden que pueden comentar sus ideas para futuros episodios, y darle like al video siempre ayuda. Como siempre, gracias a todos por estar aquí, y los veré en el siguiente video o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.